Bueno, me había quedado la última vez en Mateo 17, hasta el versículo 13 nos quedamos la vez pasada. Y bueno, hemos venido estudiando, ¿verdad?, sistemáticamente todo el libro de Mateo. Ya llevamos como 3 meses, yo creo, ¿verdad? Más o menos. Ya habíamos estudiado el Evangelio de Juan, que en un futuro quiero darlo otra vez. Pero saliendo de Mateo vamos para Pedro. Son cartas chicas, pero que tienen mucha enseñanza, Entonces se recuerdan los que estuvieron aquí la última vez, ¿verdad?, que habíamos estudiado aquel acontecimiento cuando Jesús subió a aquel monte y fue transformado a los ojos de los discípulos, ¿verdad? Cuando había subido al monte a orar y se había llevado con él a 3, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Se los llevó allá para que estuvieran con él y los demás discípulos habían quedado abajo. Y no voy a dar toda la historia porque ya la vimos, ¿verdad? Está grabado en YouTube, lo tenemos grabado en YouTube, allí lo pueden seguir. Pero hoy vamos a continuar de los versículos 14 en adelante de Mateo 17. Y dice allí, Mateo 17, versículo 14, tenemos la liberación de un endemoniado. Dice aquí: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre arrodillándose ante él, diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y respondió Jesús y les dijo, ¿verdad?, a todos: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os soportaré? Yo me imagino al Señor, ¿verdad? Acababan de los discípulos estar con el Señor, bueno, viendo milagros, sanaciones, ciegos recuperando la vista. Y ya el Señor les había dado orden, recordamos en Mateo 10, id, ¿verdad?, y predicad, los había enviado, dad de gracia lo que de gracia recibiste, sanad enfermos, echad fuera demonios, todo lo que el Señor les había permitido hacer. Y lo hicieron porque el Señor los había mandado. Y aquí baja Jesús del monte después de ser transformado en un ser divino y celestial como era él, ¿verdad? Porque él lo es, pero él, siendo hombre, pues tenía la apariencia como de cualquier hombre. Pero en aquel momento que él fue transformado a los ojos de Pedro, Jacobo y Juan, eso fue una visión increíble. Baja del monte al día siguiente y estaba un gentío. Y había un hombre con un hijo endemoniado, dice aquí, ¿verdad? Dice aquí. Y dice: Señor, ten compasión, ayúdame, que tus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces Jesús dice: ay, Dios mío, yo me lo imagino, ¿verdad? Ay, cuánta incredulidad. Generación, les dice, incrédula y perversa. ¿Por qué no pudieron los discípulos echar fuera el demonio que estaba causando el problema a ese muchacho? Por incredulidad, les dijo él, por falta de fe, ¿verdad? Les dice aquí: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Yo me imagino al Señor, ay Dios, Señor, pobre Señor, ya estaba cansado, ¿verdad?, de tantas cosas que él hacía, tantos milagros, y ver que ellos, por todo, ¿verdad?, se les bajaba la fe. Y así somos nosotros. Es que no vamos a criticar a los discípulos, porque nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos ha librado de problemas? ¿Cuántas veces hasta nos ha sanado? ¿Cuántas veces nos ha resuelto el problema de la emergencia? Si uno se pone, ¿verdad?, a recordar y echar para atrás los años que uno lleva caminando con el Señor, cuando hemos estado en situaciones difíciles, Él nunca nos ha abandonado. Pero ni bien llega el problema, llega la prueba, se nos olvida todo eso y enseguida la incredulidad, ¿verdad? Se nos baja el ánimo, nos desanimamos,
y interviene ahí la falta de fe. Y el Señor no quiere eso, Él quiere que recordemos todas las veces que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado, porque eso fortalece nuestra fe. Y en el momento del problema, aferrarnos a esa fe, ¿verdad? Y no actuar con incredulidad. Y ahí vemos que el Señor les dijo, pero ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Verdad? Estaba ya enfadado. Y le dijo, tráiganmelo. Dice el versículo 18, y Jesús lo reprendió al demonio, no al muchacho. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron aparte a Jesús y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Y les dice, versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible, ¿verdad? Ahora, eso se me fue Johnny hoy, tiene también interpretaciones que hay que explicar, ¿verdad? Porque ahí les dijo el Señor, bueno, le dicen los discípulos, pero ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Les dijo, falta de fe, por falta de fe, no pudieron hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice? Le contesta el Señor, de cierto yo les digo, que si tuvieran fe como un granito de mostaza, que es la semillita de la mostaza, es de las más pequeñas que existen, no sé si será la más pequeña, pero es de las más pequeñitas que existen. Sin embargo, el árbol de mostaza es de los más grandes que hay. Por eso el Señor lo compara a un grano de mostaza, porque el árbol de mostaza crece grandísimo, ¿verdad? Por eso Él les hace esa comparación. Ahora, Él les dijo, ustedes si tuvieran fe genuina, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Ahora, tenemos que entender que ese lenguaje también es simbólico, porque nadie necesita hacer que una montaña real se pase de un lado para el otro. El Señor está hablando de obstáculos, de problemas, de situaciones. No, yo no conozco a nadie todavía que haga una oración y haya podido mover realmente una montaña o un árbol. No, pues no, ¿verdad? Esto es un lenguaje metafórico que está usando Jesús aquí para darles a entender el efecto negativo que causa en nosotros la incredulidad, ¿verdad? Entonces, Él les está haciendo hincapié en eso. El siguiente versículo, se me pasó el 21. No está. Ah, no está, ok, ya sé por qué no está, en la mía tampoco está. Ponme el 22, por favor. Que el versículo 21, yo no sé si en su versión aparece, que sin... Este género no sale sino por oración y ayuno. Ok, hay versiones que no lo traen, la mía no lo trae. La versión Nueva Internacional tampoco lo trae. ¿Por qué? Porque en los mejores manuscritos no se encuentra registrado ese versículo. Entonces sí, es así. Hay versículos que... Recordemos que, ¿verdad? Los manuscritos originales no existen. Las Biblias se traducen de manuscritos que son copias de copias de copias de copias, que no han podido, ¿verdad? Los originales no han podido sobrevivir a lo largo de 20 siglos. Entonces lo que hay son manuscritos de copias de cada libro del Evangelio, del Nuevo Testamento, y en los mejores manuscritos, vamos a decir los más fiables, que son los primeros, los más antiguos, no aparece ese versículo en Mateo, sino que otros que copiaron, otros copistas del Nuevo Testamento, en otras versiones, dice aquí, por ejemplo, tengo una nota al pie aquí, que lo han añadido, pero que lo han sacado, por ejemplo, del mismo versículo que está en Marcos o en Lucas. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas
Se le conoce como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa la palabra sinóptico? Que son paralelos, que tú los puedes mirar a los tres y son casi iguales, son paralelos. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a estar explicando ahorita el por qué, pero sí, Juan, sin embargo, el evangelio según Juan es diferente. No está incluido en ese grupo de los tres sinópticos, porque Juan tiene otra narrativa, él está contando el mismo evangelio de Jesús, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Y no se encuentran, la mayoría de las historias que aparecen aquí en Mateo, Marcos y Lucas, no están en Juan, y las que están en Juan, muchas no están en este resto de evangelios. En fin, eso fue un paréntesis. Ahora, ese versículo que usted leyó también es válido porque está en los otros, se encuentra en los otros, en la misma historia de este endemoniado, pero en Marcos y en Lucas. Y Jesús dijo, es que este género de ¿qué? De demonios no sale si no es con oración, y otras dicen con ayuno, y otras dicen solamente no sale si no es con oración, y otras dicen con oración y ayuno, ¿verdad? Entonces él estaba diciendo que no todos los demonios son iguales en el sentido de la jerarquía del demonio, del rango que tenga ese espíritu inmundo, porque los demonios son espíritus inmundos que cayeron junto con Lucifer, con Satanás. Satanás arrastró a la tercera parte del ejército de los cielos cuando él pecó, ¿verdad? Se rebelaron a Dios. Y en esa rebeldía él arrastró a millones y millones de ángeles que hoy son los que están en la tierra y se le conoce como ángeles caídos y espíritus inmundos. Y muchos de ellos se posesionan de gente y hasta de animales, ¿verdad? Lo hemos visto en otras ocasiones. Y gran parte del ministerio de Cristo fue liberar a la gente de esas posesiones demoníacas, de esos espíritus inmundos, ¿verdad? Que ante la orden de él salían. ¿Por qué? Porque ellos lo reconocían. Estos espíritus inmundos que son ángeles caídos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, a la orden de él, Jesús es Dios. Obviamente que el Señor no tenía que hacer ayuno y oración porque Él es Dios. Nosotros sí, porque nosotros no somos Dios, ¿verdad? Necesitamos depender continuamente del Padre, y para eso es la oración y para eso es el ayuno, un tiempo donde uno se humilla, ¿verdad? El cuerpo se abstiene de alimento o de agua es como un acto de humildad delante del Señor cuando queremos tener un tiempo de oración con el Señor, quizá por algo que estamos pasando, por un problema, una necesidad, inclusive para liberación de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de familia que tenemos en problemas, ¿verdad? El Señor ha designado la oración como un método de comunicarnos con Dios y de depender del Señor. Aquella persona que no le gusta orar es porque está queriendo decir que no necesita a Dios, ¿verdad? La oración es un acto de adoración, pero es un acto de dependencia, de humildad de nosotros con el Padre, ¿verdad? Porque ¿cómo les enseñó el Señor a orar? Cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo es? ¿Qué les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y conocemos la oración del Padre nuestro. Primero que nada, ¿verdad? Adorando a Él y reconociendo que Él es el Padre. ¿Y qué es la labor primaria de un padre? Suplir las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Esa es la labor primaria de un padre y de una madre, es proteger a sus hijos, cuidarlos, educarlos, darles de comer. Bueno, así es Dios para nosotros, Él es todo para nosotros. Así nosotros en oración estamos haciendo un acto de humildad y de entrega total al Señor, ¿verdad? Presentándole a Él nuestras necesidades y también para escuchar su voz, porque Él nos habla por medio de la oración. Cuando apartamos ese tiempo de intimidad con Él, nosotros le presentamos a Él nuestras necesidades, lo adoramos en oración, ¿verdad? La adoración que tú tienes con el Señor íntima
es tuya con el Señor íntima. Y en el momento de tú tener ese tiempo apartado cada día con el Señor recibe nuestra adoración, recibe nuestras peticiones, que dijo el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿verdad? Tocad y se os abrirá. Entonces, todas esas cosas recibimos del Señor en oración. Así que, ¿qué pasa? El Señor les dijo, bueno, si ustedes tuvieran fe, podrían hacer esta cosa tan increíble. Pero entendamos que eso se refiere a resolver problemas, pedirle a Dios que supla nuestras necesidades y también el quitar obstáculos, que a veces Dios tiene propósitos en nuestro camino y se presentan montañas, se presentan obstáculos, como una montaña es un símbolo de algo grande, algo que uno dice, pues imaginemos una montaña grande, ¿verdad? Cuesta subirla, menos que estemos en muy buena condición física, pero aún así cuesta. Es algo que demanda trabajo físico. Bueno, una montaña espiritual demanda trabajo espiritual, demanda oración, demanda a veces el ayuno. ¿Para qué? Para que el Señor, por medio de pedirle a Él se glorifica cuando Él remueve esa montaña que estamos atravesando, que ese problema, porque nosotros lo estamos pidiendo en oración. Sin oración no somos nada. No podemos vivir una vida cristiana victoriosa sin tener comunión con el Padre. No el domingo que venimos a la iglesia, no un día por semana, es algo diario, ¿verdad? Es algo diario. Como el mismo Señor les dijo, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de hoy. Cada mañana nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame hoy el pan físico, pero dame el alimento espiritual. Y también, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues leyendo la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Como el Señor les dijo en otra ocasión, no solo, le dijo al diablo cuando lo fue a tentar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de mi Padre, que está en los cielos. Es el alimento espiritual. Y si yo como 3 veces al día, ¿verdad? Lo físico, y lo espiritual me lo como un día por semana, ¿cómo voy a andar el resto de la semana espiritualmente? Pues voy a andar débil. Va a venir el problema y rápido voy a entrar en pánico. Va a surgir la circunstancia, ¿verdad? O la enfermedad, o algún problema en el trabajo. Y si yo me estoy alimentando un día por semana, mi vida espiritual va a estar raquítica. Le va a faltar vitamina. Pero si yo todos los días aquí estoy, ¿verdad? Leyendo o oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Aquel que no puede leer, pues estamos buscando recursos audibles también. Que hoy encontramos un recurso audible aquí para Marta, que estoy contenta porque está. ¿Verdad? Y para usted también hay, allá, ¿se acuerda? Se lo tengo que buscar. Bueno, si no nos alimentamos de palabra de Dios, vamos a estar débiles. Y cuando venga el problema, vamos a estar como estos discípulos, que ahí estaban sin fe, incrédulos, inmóviles, ¿verdad? No se queda uno como espiritualmente paralizado a veces. A veces los problemas nos paralizan, porque el diablo lo que quiere es eso, atormentarnos. Que el problema sea más grande que Cristo, pero no. Ningún problema más grande que nuestro Dios. Todos los problemas a Él en oración se los presentamos. Y para eso Él es el que escucha todos los días que venimos a Él nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿verdad? Y nuestras situaciones. Y Él se glorifica cuando Él le pedimos. ¿Por qué? Porque Él la va a contestar. A veces no como queremos. A veces no lo que queremos ni cuando lo queremos, pero es que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Nosotros tenemos una mente limitada, nuestro conocimiento es pequeño, pero para Dios, Dios es el Dios todopoderoso, Él sabe todas las cosas. Él permite todas las situaciones en nuestra vida con propósitos, porque todas las cosas ayudan a bien
a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, todo lo que nos sucede siendo hijos de Dios es porque Él lo ha permitido para cumplir propósitos en nosotros. Y a veces no nos gustan esas cuestiones que nos están pasando. Nos incomodan, nos sacan de nuestra comodidad, ¿verdad? De nuestro confort. Y quisiéramos que las cosas fueran como queremos. Y en el momento en que lo queremos y nos desesperamos, pero el Señor permite todo para ir moldeando nuestro carácter muchas veces. La mayoría de las cosas que el Señor permite en sus hijos es para ir moldeándonos, para que vaya saliendo la paciencia, que no la tenemos, pero que ahí está el Espíritu Santo y es un fruto del Espíritu Santo, porque nuestra carne no tiene paciencia muchas veces. Pero ¿qué dice Gálatas 5? Que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, control propio. No tenemos nada de eso casi siempre. Pero venimos a Cristo y ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a vivir en mí y en ti. Y ese Espíritu Santo es como una semilla que comienza con el tiempo y con los meses y con los años a empezar a brotar esos frutos en nosotros. Pero para que broten esos frutos de todas esas cosas, de paciencia, de amor por el prójimo, de dominar nuestra lengua, ¿verdad? Todas esas cosas, es un proceso que utiliza Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y acordémonos que dijo Jesús también en otra ocasión: mi Padre es el viñador, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ¿verdad? O las ramas. Y aquel que es de Dios, el Padre lo poda para que lleve más fruto. Y esa poda, ese cortar duele. Y ese cortar, al principio decimos, ¿qué me está pasando? ¿Pero qué es esto? En vez de voy para adelante, voy para abajo. ¿Verdad? Como cuando podamos el arbolito, que está ya bien feo, están las ramas desiguales. Y decimos, llegó ahora la primavera, va a empezar a llover, vamos a podarlos. Y al principio quedan chiquitos y feitos y enanitos, pero de pronto empieza el agua a caer y empiezan los meses a pasar y empiezan a florecer y empiezan a crecer y se ponen bonitos. Pues así hace el Señor con nosotros. Desde que le entregamos la vida es un caminar, es un proceso, y todas las cosas que Él manda a nuestra vida o permite son la tijera que nos va podando, que va quitando lo que está medio feo, lo que no se ve bien, lo que huele mal en nosotros. El Señor lo va quitando. Y todo ese proceso a veces es doloroso, pero da fruto de justicia, ¿verdad? Empezamos a dar frutos para glorificar al Señor. Ya me salí, pero bueno, vamos a volver. Gloria a Dios. Entonces seguíamos aquí, versículo 22 dice, del versículo 22 al 23, Él predice por segunda vez su muerte y su resurrección. Dice, estaban ellos reunidos en Galilea y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Así que por segunda vez, ya el Señor les había avisado. Les aviso, voy para la cruz, voy a ser entregado y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Todavía ellos no entendían ahí. Para ellos eso era algo como un shock. Ellos no podían entenderlo. Por eso dice ahí, ellos se entristecieron en gran manera. Pero ya el Señor los estaba preparando porque Él estaba a pocos días de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Ahora dice aquí, versículo 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobran las 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro contestó, sí, ¿verdad? Ellos llegaron a una ciudad que se llamaba Capernaum y estaban los que cobraban los impuestos del templo, ¿verdad? De la sinagoga.
Dice aquí, y se le acercaron a Pedro y le dijeron, tu maestro no paga, ¿verdad? Siempre estaban tratando de ver en qué lo cachaban. Con que tu maestro no paga el impuesto. Y les dice Pedro, sí lo paga. Dice aquí, y dice, al entrar en casa, Jesús le habló primeramente diciendo a Pedro, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 26. Y cuando respondió, de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos, ¿verdad? Le voy a hacer aquí una explicación pequeña. Dice aquí, ese impuesto que cobraba el templo era el equivalente a 2 días de sueldo. O sea, imaginemos lo que ganamos en un día multiplicado por 2. El equivalente a 2 días de lo que usted se gana en aquel tiempo era el impuesto que cobraban en el templo, ¿verdad? Y se colectaba una vez al año de todo varón judío de 20 años para arriba. Y eso servía para el sustento del templo. Ese era un impuesto que se colectaba allí. Ahora dice aquí, se le acercan, ¿verdad?, a Pedro maliciosamente a ver si el maestro pagaba. Y Pedro le dice, sí, mi maestro paga el impuesto. Ahora Jesús le dijo, se le anticipa diciendo, oye Pedro, ¿de quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? Ahora Jesús desvía su atención hacia los reinos, hacia el reinado, ¿verdad? Era el rey. Nosotros no sabemos muy bien de eso porque no vivimos en sistemas de reino con un rey, una reina. Antes era así, ¿verdad? Era el rey, y del rey todos los demás eran súbditos y sujetos al rey. Y el rey cobraba impuestos. Ahora, el rey a su propio hijo no le cobraba impuestos. ¿Quiénes tenían que dar impuestos? Pues los demás, pero los hijos del rey no tenían que cobrar impuestos. Entonces Jesús le quiso decir, tú y yo estamos exentos porque somos hijos del rey. Pero para que no se ofendan, dice el versículo 27, sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar, lanza el anzuelo y el primer pez que salga, tómalo. Ábrele la boca y hallarás un estatero, dice aquí en mi versión, una moneda, dáselo por ti y por mí. Y el estatero, esa moneda, equivalía a 4 dracmas y el impuesto eran 2 dracmas. O sea, el Señor era tan perfecto, tan fantástico, que mandó a Pedro a que no andaban seguros ni con dinero ahí, ¿verdad? El Señor le suplía las necesidades. Vete, tira el anzuelito, vas a sacar el pescadito y ahí está el impuesto tuyo y mío, para que no se ofendan. Vemos que el Señor guardó las leyes de su tiempo. El Señor no era rebelde. El Señor le daba lo que era de César a César y lo que era de Dios a Dios, ¿verdad? Y allí vemos cómo Él fue un ser, siendo el Dios, sujeto a las leyes del Imperio Romano y a las leyes también del templo, del sistema judaico, ¿verdad? En ningún momento Él se rebeló. Sí les decía lo que les tenía que decir, pero Él no fue rebelde. Así nosotros tampoco hemos de ser rebeldes, ¿verdad? Hay que sujetarnos a las autoridades, a las leyes, a los impuestos que hay que pagar, siempre y cuando, ¿verdad?, esas leyes no violenten la palabra de Dios. Porque hay leyes que están violentando la palabra de Dios. Y recientemente se están, ¿verdad?, están ahora aprobando en este país y en muchas partes del mundo leyes totalmente en contra de lo que a Dios le agrada y de los mandamientos de Dios. Y ahora, de ahora en adelante, se va a saber quién es quién, porque muchas iglesias, ¿verdad?, por quedar bien con lo que está pasando y quedar bien con la gente, están en pura apostasía, ¿verdad? Y tenemos que serle fieles al Señor, así nos persigan, así se vengan leyes que sean abominables a Dios. Tenemos que estar firmes, no ser cobardes y no tener miedo, porque en aquel día el Señor nos pedirá cuentas de qué nosotros predicábamos o de qué nosotros, ¿verdad?, declarábamos y a quién nosotros le fuimos fiel, primeramente, a Dios o a los hombres.
¿verdad? Las leyes las tenemos que cumplir, obviamente, claro que sí. Estamos en una sociedad regida por gobierno, por leyes, pero hay leyes que están pasando ahora mismo, como el aborto, por ejemplo. Eso no es nuevo, que eso en este país ya está hace mucho. Pero cada vez se está poniendo peor, y ya cada vez ahora hasta un embarazo de 9 meses, ¿verdad? Ya si la madre quiere matar al niño ahí mismo, está en todo su derecho a los 9 meses de nacido la criatura. Eso se está viendo en este país, no son fábulas de por allá, es aquí. Y está poniendo la cosa muy dura, y las leyes cada vez son más a favor de todas esas cosas, a favor de matrimonios de homosexualidad, etcétera, etcétera, cuando sabemos que la palabra de Dios es clara y dice que ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los homosexuales, etcétera, 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 los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Y estamos en una generación de tinieblas. Estamos siendo ahora rodeados de más tinieblas que nunca, porque las tinieblas ya están viniendo de los propios gobiernos a nivel mundial. Y tenemos que ser luz. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Si nosotros callamos en esta hora difícil, en esta hora donde todo es tinieblas, las noticias tinieblas, lo que está pasando es oscuridad, todo lo que se está hablando es con tal de exaltar al hombre y los deseos carnales del hombre, y lo que tú quieras hacer no importa, se vive solo una vez, y mi vida es mi vida, y quién me va a decir algo, ¿verdad? Y cada día eso es lo que se está desde los propios gobiernos implementando hacia las naciones. Y esto cada vez se va a poner peor. Tenemos que ser fieles hasta el fin. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y también dijo, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. No dijo, ahí se van a salvar en algunos lugares. Bueno, aquí la gente se ha salvado por mucho tiempo. En el occidente, aquí en Estados Unidos, eso se está terminando. Eso se está terminando. Van a iglesias que con tal de que no las cierren, y pastores con tal de que no se les acabe la feligresía, etcétera, etcétera, están comenzando a deslizarse y a tapar versículos de la Biblia que no conviene que se prediquen. Lo están haciendo, ya lo están haciendo, y están abrazando todo eso bajo el lema de que Dios es todo amor y puro amor. Y sí, Dios es amor, claro que sí. Pero el amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, no para que sigamos viviendo en pecados. Ese es el amor del Señor, que quiere que nos arrepintamos y vengamos a Él, ¿verdad? Pero muchas iglesias, y ya se está viendo en esta nación, no van a soportar la presión, no la soportan. ¿Por qué? Porque se les va la gente, se les va lo monetario, y también por miedo y cobardía a ser demandados, y por miedo a que les cierren el lugar, y por miedo y miedo y miedo y miedo. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿A estar con cobardía y con miedo? A eso no nos llamó el Señor. Vamos a padecer persecución si queremos predicar la verdad con amor, pero hay que predicar la verdad, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento, no que nos quedemos callados y abracemos toda esta basura, toda esta cultura de leyes que se están dando, y que marchemos ahí con tal de quedar bien, y con tal de quedar bien, pues sí, no vamos a hablar de esto en la iglesia, no vamos a hablar, con tal de que no nos callen, con tal de que no nos multen, con tal de que no nos metan a la cárcel. Pues que venga lo que Dios quiera, que venga lo que venga. Si el Señor no nos desampara. Yo creo que aquí en Estados Unidos, donde empieza a ponerse la cosa fea y los pastores vean que van a ir a la cárcel por predicar el evangelio, muchos se van a empezar a callar. Ya están callados. Se van a callar con tal de no sufrir persecución. Pero que Dios nos ayude a no ser infieles, a no ser creyentes infieles, ministros infieles, porque hermanos, ¿qué es esta vida? Es un pasar, estamos de paso, somos pasajeros en esta tierra,
Esperamos la vida nueva, el cielo que vendrá, ¿verdad? La vida, tierra nueva y cielo nuevo. Ahí está nuestra esperanza. Como dice el apóstol Pablo, somos peregrinos y somos ciudadanos del cielo. Está nuestra ciudadanía en los cielos. Somos ahora extranjeros. Y por eso el mundo oye al mundo, pero la palabra de Dios no la quiere oír. ¿Por qué? Porque es contrario, es enemistad a la palabra de Dios. Porque la luz apaga las tinieblas, pero los hombres decidieron amar más las tinieblas. Dice en Juan capítulo 3, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si usted sigue leyendo, no se queda ahí. Después de Juan 3:16, siga leyendo todo lo que dice, porque todo es un contexto. Y dice que la luz vino al mundo y los hombres la rechazaron. Y esa luz es Cristo Jesús. ¿Y por qué la rechazaron? Dice ahí, porque amaron más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Y dice el versículo 36 de Juan 3, un paréntesis que estoy haciendo aquí, lo tengo que leer. Juan 3:36, porque eso completa el capítulo 3 de Dios, que de tal manera Dios amó a este mundo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ok? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿Dios es amor? Oh, claro, por supuesto que Él es amor. Tanto así nos amó que prefirió mandar a su propio Hijo a la tortura de una crucifixión para que Él pudiera lavar nuestros pecados con su sangre. Pero ahí dice que todo aquel que desobedezca al Hijo, la ira, o sea, no es el disgusto de Dios. O sea, no es que Dios tiene un pequeño disgusto con el pecado, ¿no? Si Dios tuviera un pequeño disgusto, jamás hubiera mandado a su propio Hijo a padecer semejante tortura en la cruz. Es que es la ira de Dios permanece sobre todo aquel que rechaza al Hijo de Dios. Así está escrito. ¿Nos vamos a callar? No, hay que decirlo. ¿Para qué? Para que el que escuche las buenas nuevas se arrepienta y le entregue su vida a Cristo. Pero aquel que rechaza, dice en Hebreos capítulo 10, aquel que desprecia la sangre del Hijo de Dios es como si la pisoteara. Y la ira de Dios permanece sobre aquel que rechaza al Hijo de Dios. Sin Cristo no hay salvación. Sin lavar nuestros pecados en la sangre de Él, no hay posibilidad de ser salvos, sino que la ira de Dios permanece sobre esa persona. Y lo que le espera a esa persona es el infierno, que es el lago de fuego, dice la Biblia, que es la muerte segunda, que Dios preparó no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no recibe a Cristo y no se arrepiente, va a acompañar al maligno y a sus ángeles a ese lugar, porque así está escrito en la palabra de Dios. Bueno, eso fue, otro paréntesis. Vuelvo a Mateo, capítulo 17. Ya pasamos al capítulo 18. No me va a alcanzar mucho el tiempo. Voy a dar un pedacito de Mateo capítulo 18. Ahora vemos aquí. Dice, en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Fíjense la respuesta del Señor. Y dijo, de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera, versículo 5, que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar, una advertencia seria, pero cualquiera que haga tropezar
a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor, primero que nada, los discípulos tenían una pregunta: Padre, Señor, ¿quién es el mayor? O sea, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Eso es lo que le querían preguntar. Y el Señor les dice: mire, el más importante es aquel que es como un niño, ¿verdad? No significa que el niño automáticamente es salvo por ser niño. Lo que significa es la actitud que tienen los niños, ¿verdad? ¿Cómo son? Inocentes, por ahí pelean, pero dependen de uno. ¿Qué sería de ellos sin uno? Tienen hambre, mami, tengo hambre, ¿verdad? Necesitan algo, vienen con uno, con el papá. Ellos tienen una actitud sencilla, ¿verdad? Humilde, porque son niños, así los hizo Dios, ¿verdad? Son niños y dependen totalmente del adulto, de los padres. Pues esto es lo que el Señor está queriendo decir: aquel que se humilla como uno de estos niños, ¿verdad? Es aquel, ¿verdad?, que es grande en el reino de los cielos. El Señor está diciendo, no es que el niño en sí sea grande en el reino, sino que aquel que tiene una actitud como de un niño, ¿verdad? Y como un niño se confía absolutamente en su madre o en su padre, y aunque haya peligro alrededor, él no se da cuenta porque él sabe que ahí está su mamá y su papá. Así mismo quiere el Señor de nosotros que tengamos esa actitud de dependencia y de humildad con Él, ¿verdad? Aquel que se humilla será exaltado, más aquel que vive exaltado pues va a ser humillado, porque ante Dios no podemos jamás sentirnos que somos más que nadie, ni autoexaltarnos, porque somos todos pecadores, salvados por gracia, ¿verdad?, y por fe. Así que es la enseñanza que dijo el Señor, y dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, aquel que reciba el mensaje del Evangelio de parte de alguien con toda humildad, es como si recibiera a Cristo. Pero hay, dice aquí, de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, tanto niños como adultos. Hay de aquel por quien tropiece un hijo o una hija de Dios. Aquellos que hacen tropezar al hermano o a la hermana ante Dios están bajo un grave problema, porque el Señor cuida de sus hijos y de sus hijas. Dios es un Dios celoso, un Padre protector. Hay de aquel que le ponga tropiezo al hermano o a la hermana, o a quien sea, ¿verdad? El Señor para eso es, dice: mejor fuera que te lanzaras con una cadena ahí, que te amarres ahí de una cosa ahí pesadísima y te tires al fondo del mar, y mejor desaparécete, porque el castigo que te espera es horrible al que no se arrepiente, ¿verdad? Porque, claro, todos ofendemos, todos causamos a veces no lo queremos, pero lo hacemos, ofendemos de boca o con lo que hacemos, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué quiere? Que seamos ahí humildes como niños, que nos arrepintamos y pidamos perdón y pasemos por alto la ofensa, ¿verdad? Pero aquel que causa el tropiezo, y el Señor dijo: hay de aquellos que hagan tropezar a estos niños que se acercan a mí. Hay de aquel que ponga tropiezo a aquella persona que está buscando a Dios y le quiera hacer tropiezo. Y conozco a varios. Que hay gente que se quiere acercar a Dios y de pronto apareció fulano o fulano de tal. Y empiezan a decirle cosas y a meterle cosas y a querer sacarlos y a tratar de, ¿verdad?, de hablar mal del Evangelio, de ciertas cosas, y causan tropiezo. Entonces esa persona quizás de una fe que está empezando, ¿verdad?, como un niño, una fe pequeña, una fe que está empezando, alguien que acaba de conocer al Señor, que está alimentándose, y viene esa persona a causar un tropiezo. Son instrumentos del maligno. Ay de esa persona, dice Dios. Sin embargo, Dios no dejará que ninguno de sus hijos se pierda, porque Él dijo: todo lo que me da mi Padre viene a mí, y yo le doy vida eterna. Entonces, todo aquel que está en la mano del Señor, Él dijo, nadie lo puede arrebatar de mi mano. Pero sí hay seres que causan tropiezos y problemas en el camino, ¿verdad? Y esa persona más le vale que se arrepienta. Y hay muchas clases de tropiezos. Bueno,
No sé si seguir aquí un poquito más. Voy a hacer del 7 al 9 versículos. Bueno, sigue aquí el Señor más o menos con la misma línea. Y dice aquí, ay del mundo por las piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo. O sea, van a venir los tropiezos, van a venir los conflictos, van a venir gente que nos quiere desanimar, van a suceder cosas. Pero ay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo, ¿verdad? Ay de esa persona. Fíjense, versículo 8. Sí, tengo que completar 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida eterna, manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Así que nosotros podemos también ocasionarnos tropiezo a nosotros mismos, con cosas que hacemos, o a lugares donde vamos, ¿verdad? O cosas que pensamos, dice aquí. Si tu mano o tu pie, o sea, si lo que tú estás haciendo te está causando un tropiezo delante del Señor, deja de hacerlo. No es que Él quiere que realmente te corte la mano o te cortes el pie. ¿Para qué sirven los pies? Para ir a lugares, ¿no? Para transportarnos. Cuidado a los lugares donde vamos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado como creyentes, como cristianos. ¿Dónde estamos yendo a veces? ¿A frecuentar qué? ¿A buscar qué? Entonces, si mi pie es ocasión de tropiezo y de pecar, córtatelo, dice el Señor. Mejor entras coja o manca a la vida eterna y no que te vayas completita al fuego eterno. Entonces, un detalle, el fuego es eterno. El fuego del castigo es eterno. En otra ocasión dijo, donde su gusano no muere, es inextinguible. Así que dice aquí el 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuidado con lo que vemos. Cuidado con aquello a lo que nosotros le prestamos mucha atención con nuestra vista, que no necesariamente tiene que ser pecaminoso, pero a veces perdemos el tiempo de una manera tan tremenda en las redes sociales, ¿verdad? Sí, tienen muchas buenas funciones las redes sociales, claro que sí, para predicar el evangelio, nos comunicamos con la familia, sabemos de nuestras amistades, pero todo que tenga un límite, todo que tenga su tiempo, porque si nos sobrepasamos en el tiempo, es muy fácil de caer adictos del Facebook y de todo eso. Es verdad, tiene uno que ponerse freno y cortar, porque si usted le da rienda suelta, sale una cosa y sale otra, y luego, y sigue. Cuando viene a ver, pasaron 3 horas y no ha ni cocinado, no hemos hecho nada. Tengamos cuidado con lo que vemos, qué oímos, a dónde vamos, porque dice ahí, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Más vale que entres tuerto en la vida eterna, que teniendo 2 ojos seas echado en el fuego del infierno. Como hay iglesias que dicen que el infierno no existe, y hay predicadores que dicen que no, el infierno eso es metafórico, que eso no, el infierno está aquí, y no quieren predicar que la Biblia dice que existe un cielo y que existe un infierno. Son advertencias. Jesús continuamente advirtió sobre el peligro de ir a la condenación eterna, que es el lago de fuego, que es el infierno. Es un lugar que Dios tiene preparado para castigar a todo aquel que no se quiso arrepentir mientras estaba vivo y aceptar por fe a Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero que si pueden en sus casas lean el resto del capítulo. Lean el resto del capítulo 18 y espero entrar en parte del capítulo 19, si Dios permite, la próxima semana. Y si tienen preguntas, por favor, aquí se trata de también que ustedes pregunten, opinen, ¿verdad? Que si hay dudas, estamos para eso, porque
No quiero que se vayan con dudas ni nada, sino que cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Que estamos para ayudar conforme a lo que podemos y sabemos. ¿Ok? Bueno, entonces, muchas gracias por haber venido. Vamos a tener una oración final. Y con gusto aquí los esperamos próximo domingo a las 6 de la tarde.